dado un enfoque, pero cuando el enfoque que les voy a dar, que no es distinto al del libro, sino es otra perspectiva que se rige el libro, es mucho más útil desde el punto de vista, desde el punto de la práctica clínica, ¿ya? Para que lo puedan entender bastante mejor, es mucho más sencillo entenderlo así. Bien, entonces, antes de comenzar hablando sobre la patología linfomatopoyética, principalmente neoclásica, vamos a hablar un poco sobre los componentes del sistema linfomatopoyético, ¿ya? El sistema linfomatopoyético, pues el sistema linfohematopoyético va a tener dos componentes principalmente: el tejido linfoide y el tejido mieloide, ¿okay? Así debemos entenderlo. Cada uno de estos tejidos tiene sus células específicas, ¿okay? En el caso del tejido linfoide, va a estar dentro de ese tejido, vamos a encontrar a estructuras como el timo, ¿okay? Los ganglios linfáticos, el vaso, ¿okay? Van a pertenecer a los tejidos linfoides, ¿okay? Y me está olvidando el timo, los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos linfoides asociados a la mucosa, ¿okay? como las placas de Peyer, por ejemplo. También por ahí la amígdala también estaría acá. ¿Y cuáles son las células más representativas del tejido linfoide? Vamos a tener tres tipos de células, que son los linfocitos, ¿no? Tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos ganglion killer, ¿okay? Ya sabemos que los T tenemos dos tipos, ¿no? Los helper o los colaboradores, o también conocidos como CD4, y los citotóxicos, o también conocidos como CD8, ¿okay? Y los linfocitos B, su función más importante es su transformación, porque el linfocito B por sí no tiene una función efectora específica, es a la célula a la que se transforma es la que recién va a ejercer ese efecto de inmunidad. Estamos hablando que el linfocito B se puede transformar en dos células, en una célula plasmática y en un linfocito B de memoria, ¿okay? Y la natural killer es la natural. ¿Okay? Ahora, eso es con respecto al tejido linfoide. Las estructuras que van a estar presentes en el tejido mieloide exclusivamente va a ser la médula ósea, ¿okay? Entonces, en el tejido linfoide vamos a ver varios tejidos, estructuras que van a pertenecer al sistema o al grupo de tejidos linfoides, como el timo, el ganglio linfático, el vaso, el tejido linfoide de la mucosa, como las placas de Peyer, la amígdala, y las células que van a estar presentes dentro de estos tejidos, que es el linfocito B, T y natural killer. En el caso de las mieloides, la única estructura importante en el mieloide es la médula ósea específicamente. ¿Y qué células van a estar presentes en el tejido mieloide? ¿Okay? Acá es un poco más variado, ¿no? Vamos a tener los eritrocitos o los glóbulos rojos. Acá tenemos los megacariocitos y tenemos, son tres nomás, los megacariocitos y los leucocitos, ¿okay? De los leucocitos vamos a tener varios tipos de leucocitos, ¿ya? Vamos a tener los granulocitos, o también conocidos como neutrófilos, ¿okay? Vamos a tener a los monocitos, vamos a tener también a los eosinófilos, a los basófilos y a los mastocitos, ¿okay? Principalmente estas células, ¿okay? Estos pertenecen a los leucocitos, pero también las células mieloides van a estar los megacariocitos y los eritrocitos, ¿okay? Entonces, todas estas células en general van a conformar el sistema linfohematopoyético. Cualquiera de estas células pertenece al linfohematopoyético, pero hay que ver que cada una tiene su grupo. Hay que entenderlas como grupo para que luego las enfermedades que vayamos a ver posteriormente sea mucho más sencillo poder entenderlas, ¿okay? Esa es una de las cosas importantes. Otra de las cosas importantes que vamos a ver es
embriogénesis del sistema linfomatopoyético. Lo voy a hacer en otra vez. Entonces, en las primeras 3 semanas de la vida, ¿okay? O sea, de la vida, después de la fecundación, después de las 3 semanas, la encargada de la formación de las células hematopoyéticas es el saco vitelino, ¿okay? Esa es la estructura inicial que se encarga de la formación de las células linfomatopoyéticas, ¿okay? Pero este saco vitelino va a producir las células hematopoyéticas de forma transitoria. Es una estructura embrional transitoria que va a producir estas células transitoriamente hasta que se formen las células o los órganos o estructuras que van a finalmente formar el sistema linfomatopoyético. Pero inicialmente es el saco vitelino que inicia las 3 semanas. Luego se forman las células madre hematopoyéticas, ¿okay? Estas células madre se originan del mesodermo, ¿okay? ¿Okay? ¿En qué parte del mesodermo? Se van a formar en la región aórtico-gonadal mesonéfrica, ¿okay? En esa región, el mesodermo de esa región va a formar las células madre hematopoyéticas, las CMH, ¿ya? Estas células más o menos se van a formar más o menos en los 3 meses, y estas células van a migrar en el tercer mes, van a migrar hacia el hígado, ¿ok? El hígado, ¿ok? Entonces, a partir de los 3 meses, el saco vitelino ya no va a ser el órgano que va a producir las células hematopoyéticas, sino va a ser el hígado. Pero el hígado, que va a contener estas células madre hematopoyéticas, no es el iniciador de las células. Las células se han formado inicialmente en el mesodermo de la región aortogonadal mesonéfrica. Solamente que estas células migran al tercer mes en el hígado, se depositan en el hígado, y desde el hígado empiezan a producir las células hematopoyéticas que hemos visto anteriormente en el cuadro anterior, ¿ok? Pero esta es una etapa intrauterina, ¿okay? Por lo tanto, si ustedes van a buscar algún trastorno hematopoyético intrauterino, lo tienen que buscar en el hígado, ¿okay? Pero porque esta es la formación de la hematopoiesis intrauterina, ¿okay? Luego, a los 4 meses, ¿okay? Estas mismas células luego migran a otra estructura que se les conoce como la médula ósea, ¿ya? Esta va a ser la que va a formar las células hematopoyéticas en la vida extrauterina, ¿okay? Buenas, ¿okay? Entonces, en la etapa intrauterina, ¿de quién se encarga la formación de las células hematopoyéticas? Es el hígado. Pero acuérdense que las CMH no se forman en el hígado ni se forman en la médula ósea, se forman en el mesodermo, solamente que migran a estos órganos. Y a partir de los 4 meses, las CMH empiezan a migrar a la médula ósea y empiezan a formar a los huesos, empiezan a formar la médula ósea, y se va a encargar de la formación de las células hematopoyéticas en la etapa extrauterina, o sea, una vez que nace el bicho, ¿ya? Entonces, inicialmente, en los primeros años de la vida extrauterina, los huesos, tanto axiales como periféricos, se van a encargar de la formación de las células hematopoyéticas, ¿ok? Pero después, entonces, esto es así. Antes de la pubertad, la formación va a estar determinada por los huesos axiales y los huesos periféricos. Axiales hablamos todos los que están en la cintura, en la pelvis escapular y la pelvis interior, o sea, hueso ilíaco, columna vertebral, clavícula,
y también los huesos periféricos, como por ejemplo el húmero, el fémur, incluso hasta los huesos tarsales, discales, ¿no? De las manos y de los pies. Todos los huesitos de tu cuerpo van a producir células hematopoyéticas antes de la pubertad. Después de la pubertad, los encargados de producir estas células hematopoyéticas son los huesos axiales, nada más. ¿Qué les estoy diciendo? Huesos axiales. Entonces, antes de la pubertad lo producen los huesos axiales y periféricos. Después de la pubertad, solo huesos axiales. Los periféricos ya no producen células hematopoyéticas o su producción es muy pequeña. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué son las células madre hematopoyéticas? En la médula ósea, ya hablando en el hueso, ya que la etapa intrauterina todo es médula ósea y el hígado ya no cumple una función de producción principal de las células hematopoyéticas. En la médula ósea, la formación de los elementos formes de la sangre, ¿okay?, van a estar determinados por una diferenciación en jerarquía, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que existe una célula madre principal que luego se va a empezar a dividir, ¿ok? Y estas divisiones, estas células hijas, se van a empezar a diferenciar, ¿okay?, a tal punto de que llegan a células maduras. Es la que mencionamos en la primera lámina, que eran, por ejemplo, eritrocitos, plaquetas no, o sea, megacaricitos no, plaquetas, que son parte de los megacaricitos, neutrófilos, qué sé yo, todo lo demás. ¿Okay? Entonces, la formación de las células hematopoyéticas se produce a partir de una que se le conoce como la CMH, que es la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética, un favor, el último que han dado es la cortita. Ahí está. Cierra la puerta, por favor. Gracias. Entonces, la célula madre hematopoyética tiene que tener dos características importantes. La primera característica es que tiene que ser, tiene que tener pluripotencialidad y tiene que tener la característica de autorrenovación. ¿Ok? Estas dos características van a definir a la célula madre hematopoyética, la pluripotencialidad y la autorrenovación. ¿Qué significa cada una de estas? La pluripotencialidad se le define a la capacidad de la célula de poder diferenciarse a todas las células que componen su sistema. ¿Cuáles son las células que componen el sistema linfomatopoyético? Todas estas que vimos en la diapositiva. Todas las células que habíamos mencionado en la primera diapositiva, ¿no? Eritrocitos, neutrófilos, monocitos, basófilos, mastocitos, plaquetas, ¿ok? Megacaricitos con plaquetas, ¿ok? Entonces, la pluripotencialidad se le define a la célula que tiene la capacidad de poder diferenciarse a todas las células que componen su sistema, ¿ok? Eso se le define como pluripotencialidad. Y la CMH tiene esa capacidad. Y la otra característica que tiene que tener la CMH es la autorrenovación. Eso significa que la célula no puede desgastarse o no puede, nunca debe dejar de estar presente en el órgano, en este caso en la médula ósea, porque tiene la capacidad de mantenerse constante durante el tiempo mediante el mecanismo de autorrenovación. ¿Okay? Entonces son las dos características importantes de la CMH, la pluripotencialidad y la autorrenovación, que van a permitir definir a la célula, esta célula, como una célula madre hematopoyética. ¿Ya? Bien, ahora, no sé si está este cuadro. Bueno, vamos a ver si lo puedo encontrar en un libro. La jerarquía, en la punta del triángulo tenemos a la célula madre
hematopoyética multipotencial. ¿Ok? Normalmente esta célula adquiere su mecanismo de autorrenovación mediante unos genes que le permiten renovarse y no permiten que se desgaste en la médula ósea. Es importante que esta no se puede desgastar porque si no todas las personas morirían por algún tipo de deficiencia de estas células. Entonces, estas genes principalmente es el c-KIT, ¿ok? Y el SCA1, ¿ok? Esos son los dos como que factores de crecimiento o proteínas relacionadas a la autorrenovación. Bien. Una vez que la célula madre está presente en la médula ósea, la CMH, se va a diferenciar en dos células principalmente, ¿ok? Que es el precursor mieloide común y el precursor linfoide común, ¿ok? Para no hacer tan largo esta situación, el precursor mieloide común va a ser el encargado de dar cabida a todas las células diferenciadas que pertenecen al grupo de las mieloides, como veamos visto en un primer momento. ¿Quién está en el grupo de las mieloides? Acá están los monocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos y también están los megacariocitos y los glóbulos rojos. ¿Okay? Si se dan cuenta, todos estos salen a la sangre periférica desde la médula ósea. ¿Okay? Sin embargo, los precursores linfoides, el mecanismo al cual llegan a madurar es un poco diferente al de las mieloides. Habíamos dicho que en el grupo de las linfoides que tenemos linfocitos T, linfocitos B y también tenemos natural killer, y acá hay otro más que también no lo mencioné en el libro pero que es importante, que son las células dendríticas linfoides, ¿okay? que van a nacer de los precursores linfoides. ¿Okay? En el caso del linfocito B, ¿okay? El linfocito B sí va a madurar completamente de la médula ósea hacia la sangre. O sea, el linfocito B sale de la sangre maduro, como en todas las mieloides previamente. Sin embargo, el linfocito T no es así. El linfocito T sale de la sangre como prolinfocito T, ¿okay? Y tiene que madurar en otra estructura diferente a la médula ósea, que en este caso es el timo. ¿Okay? En el timo, el linfocito T termina de madurar y ya finalmente sale maduro a la sangre periférica. Entonces, mientras que los mieloides y de los linfoides, el linfocito B, ya salen a la sangre periférica maduros, el linfocito T sale a la sangre periférica inmaduro, se va al timo y recién en el timo el linfocito T sale nuevamente a la sangre periférica ya madurito. ¿Okay? Ya está listo para hacer su función. ¿Okay? Este linfocito T es por esto que los linfomas T, las leucemias T, no todas son en la médula ósea, porque todo esto sucede en la médula ósea. Hay un grupo de leucemias T que sucede en el timo, ¿okay? Precisamente porque el timo es una estructura intermediaria para la buena maduración del linfocito T. Eso es muy importante que lo entiendan, porque cuando ustedes se acuerdan, no sé, cuando vayan a pediatría les van a decir la leucemia más frecuente, bueno, las leucemias T, las leucemias linfoblásticas, ¿no? Leucemias linfoblásticas, y se ponen a buscar en la médula ósea. Si es T, no, las que pueden ser linfoblásticas son las B, porque claro, los precursores de un linfocito B maduro van a estar en la médula ósea. En cambio, una leucemia linfoblástica T podría estar en el timo, porque el timo es una estructura de maduración secundaria, es una estructura de maduración intermediaria hacia un linfocito T maduro. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, otra cosa que también es importante que sepan es la estructura del ganglio. Creo que acá hay un ganglio linfático. Ya, acá hay un ganglio linfático. Pero vamos a hacerle un esquema así. Acá. Ya. El
ganglio linfático tiene estructuras que son importantes que reconozcan. Ahora, a ver, les explico así. Todas las mieloides, una vez que están maduras, salen a la sangre periférica y ahí se quedan, ¿ok? En cambio, las linfoides, ya sean B o T, no se quedan en la sangre periférica, salen, entran a la sangre periférica, inmediatamente se van a buscar unas estructuras especializadas que se les conoce como ganglios linfáticos, ¿ok? O mejor dicho, tejido linfoide periférico, ¿ok? Tejido linfoide periférico. Uno de los tejidos linfoides periféricos es el ganglio linfático, pero existirán otros tejidos linfoides periféricos, claro que sí, el vaso, el timo también, ¿okay? Además de ser parte de la maduración, también es un tejido linfoide periférico, las placas de Peyer, las amígdalas, ¿okay? Hay varias estructuras, pero el ganglio linfático es el más representativo de todos los tejidos linfoides. Entonces, mientras que las células mieloides se quedan en la sangre periférica, las células linfoides si van a una estructura específica en el cuerpo, que son los tejidos linfoides periféricos, y ahí residen, ¿okay? Por lo tanto, es importante saber cómo es la estructura de un ganglio, porque es el más representativo de todos, ¿ya? El ganglio linfático, ahora sí vamos a hablar del ganglio linfático, tiene dos zonas, una zona medular y una zona cortical. La zona cortical va a tener además dos estructuras importantes. Los folículos, las zonas o las estructuras que se redondean, que se conocen como folículos linfoides, y entre folículos esta zona que se le conoce como zona parafolicular, ¿okay? En cada una de estas estructuras se depositan las células importantes del tejido linfoide. En el folículo linfoide, ¿okay?, vamos a encontrar la célula linfoide. ¿Cuál es la más representativa del folículo? El linfocito B, ¿okay? Linfocito B. En la zona parafolicular, la célula más representativa es el linfocito T, ¿okay? Acá linfocito B y células dendríticas foliculares. Esos son los más importantes. En la zona parafolicular, linfocito T. En la zona medular vamos a encontrar dos estructuras y células importantes. Uno son los macrófagos y el otro es las células endoteliales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, ¿qué nos falta? Ya. Vamos a tocar acá. Ya. Ahora ya más o menos hemos visto un poco de la patología general, histología, fisiología del sistema hematopoyético. Me voy a enfocar un poco en el ganglio, porque del ganglio se entienden muy bien los linfomas. ¿Okay? Los linfomas ustedes lo van a entender si entienden cómo es la estructura del ganglio linfático, ¿okay? Ya que el linfoma es la neoplasia del ganglio linfático, ¿no es cierto? Por lo tanto tienen que saber bien la estructura del ganglio para poder entender el linfoma, ¿ya? Muy bien. Ahora, habíamos dicho que dentro de la corteza, de la zona cortical del ganglio, había una estructura que se le conoce como folículo linfoide. Y ahí van a recibir principalmente los linfocitos B. Entonces, el linfocito B sale de la médula ósea, inmediatamente entra en la sangre y se va buscando un ganglio para quedarse ahí nomás, ¿ya? Por lo tanto, un folículo linfoide tiene dos estadios. El estadio que se le conoce como folículo linfoide primario y otro estadio que evoluciona del primario que se le conoce como folículo linfoide secundario. ¿Cuál es la diferencia entre un primario y un secundario? Una de las diferencias es que en el primario van a recibir linfocitos B virgen que nunca se han expuesto a un antígeno, ¿okay? En cambio, el folículo linfoide secundario, ahí están los linfocitos B que ya se han expuesto previamente a un antígeno, ¿okay? Esa es la primera diferencia, una diferencia funcional, ¿okay? Folículo linfoide primario, linfocitos B vírgenes, folículo linfoide secundario, linfocitos B estimulados con antígenos, ¿ya?
Y hay otra diferencia que es estructural. El folículo linfoide, el folículo linfoide secundario, a su vez tiene subestructuras importantes. Dentro del folículo secundario se va a formar una estructura central que se le conoce como centro germinal. ¿Okay? Y la zona periférica del folículo linfoide, que está en la zona periférica, se le conoce como zona del manto. ¿Okay? Esta zona periférica no toda la circunferencia del folículo. Hay una zona que está en la periferia, pero que no es del manto, que se le conoce como zona marginal. ¿Okay? Zona marginal. Bien. Y en cambio, el folículo primario no tiene estas zonas. En todo caso, el folículo primario no tiene zonización, no tiene zonas, en cambio el secundario sí las tiene. ¿Por qué tiene zonas el primario y por qué no tiene zonas el primario y sí tiene secundario? Porque una vez que un linfocito B se expone a un antígeno X, ¿okay? Se lo presenta a la célula presentadora de antígeno, el linfocito B se activa. Inmediatamente empieza a activar los mecanismos de diferenciación. ¿Cuál es la función importante del linfocito B entonces? ¿Para qué está en el folículo? ¿Cuál es su función? Al fin y al cabo, es transformarse en una célula plasmática y poder formar anticuerpos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la estimulación de un linfocito B va a ser para la activación del linfocito y que se logre transformar en una célula plasmática y produzca los anticuerpos que vayan a combatir a este antígeno que lo ha estimulado, ¿ya? Por lo tanto, la formación de zonas en un folículo linfoide secundario refleja todos los mecanismos que ha activado el antígeno en el linfocito B y el afán del linfocito B de querer diferenciarse en una plasmática. Por eso viene de esta forma. La zona marginal es la zona donde se encuentran, van a delimitarse los linfocitos B que no han sido estimulados por los antígenos. ¿Okay? Una vez que viene la célula presentadora de antígeno y se le presenta, este linfocito B pasa de la zona marginal, de la zona del manto, zona del manto se encuentran los linfocitos B que no han sido estimulados por el antígeno. Una vez que viene una célula presentadora de antígeno y se lo presenta al linfocito B en el manto, el linfocito B migra al centro del folículo, formando una zona especializada que se le conoce como centro germinal. En el centro germinal, por lo tanto, vamos a encontrar linfocitos B que ya han sido estimulados por un antígeno. En el manto todavía están vírgenes. Podríamos concluir, por lo tanto, que un folículo linfoide, todo el folículo linfoide, al no tener ningún un folículo linfoide primario, al no tener ningún linfocito estimulado con antígeno, todo el folículo linfoide primario sería como un manto, entre comillas, ¿no es cierto? Porque no tiene centro germinal. Bien, entonces, el linfocito B estimulado pasa al centro germinal y en el centro germinal este linfocito tiene que entrar en una capacitación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a suponer, este linfocito B ha sido estimulado por un antígeno A. Este otro linfocito B ha sido estimulado por un antígeno B. ¿Okay? Pero este antígeno A ha estimulado simultáneamente a 3 linfocitos B. Y los 3 le han aceptado el antígeno A, presentado por la célula presentadora de antígeno. Este antígeno B también se lo ha presentado a 3 linfocitos. Y entre los 3, los linfocitos, a pesar de que son B, son diferentes. ¿Okay? Eso tienen que entenderlo. Todos los linfocitos B que salen del cuerpo son completamente distintos desde el punto de vista fenotípico. ¿Okay? Pero bueno, eso no se lo voy a explicar porque es mucho más complejo todavía. ¿Okay? La cosa es que son diferentes. Pero sin embargo, los 3, a pesar de ser diferentes, han respondido al antígeno A. ¿Okay? Estos 3 pasan a la zona marginal, a la zona del centro germinal. ¿Okay? Y acá entra en una capacitación. ¿Qué significa? Solo el linfocito que tenga más afinidad al antígeno va a ser el que va a pasar al siguiente nivel.
¿Quién va a determinar qué linfocito es el que pasa o no? Es el macrófago folicular. El macrófago folicular va a determinar si este linfocito va a decir, ah, ya, este sí tiene mucha afinidad por el antígeno A, pasas. Este tiene media o baja afinidad, y lo que hace el macrófago, bien graciosamente, lo destruye, activa la apoptosis en este de acá, para que solamente pasen de la capacitancia solo los linfocitos B que tienen alta afinidad de unión con el antígeno, ¿ok? Alta afinidad. ¿Okay? Una vez que el macrófago ha permitido el pase de solo los linfocitos B que tienen alta afinidad con su antígeno, el mismo macrófago induce a que estos linfocitos empiecen a proliferar, a dividirse, empiezan a dividirse. ¿Para qué? Para que solamente aumente la familia, aumenten los linfocitos de este estirpe. Es como una especie de selección natural, pero en tu folículo, ¿ok? ¿Ok? Para que solamente, entonces el mismo macrófago orquesta esta función de que se encarga de solamente seleccionar al linfocito B que tiene mayor afinidad por el antígeno, y una vez que ha pasado esa valla, el mismo macrófago se encarga de mandarle factores de crecimiento para que prolifere solo ese de ahí, nada más. Cuando el macrófago induce a la proliferación de este linfocito B, este linfocito B se le va a llamar inmunoblasto, ¿ok? Cada inmunoblasto, ¿ok?, que está proliferando, luego se va a diferenciar o inmunoblasto, o el otro nombre que también puede ser es centroblasto, ¿ok?, dando tendencia que está en el centro terminal. Cada centroblasto luego se va a diferenciar en un centrocito, ¿ok?, que ya es mucho más especializado. Y el centrocito finalmente se puede diferenciar en dos tipos de células, en una célula plasmática y en un linfocito B de memoria. ¿Ok? Linfocito B de memoria. La célula plasmática se forma en el gránulo linfático, pero no se queda en el gránulo linfático. Un grupo se va hacia la zona donde se ha producido el antígeno y otro grupo se va a la médula ósea. Bien curioso, ¿no? Porque este linfocito B nació en la médula y al final volvió a regresar a la médula. Es por eso que los mielomas, ¿dónde los ven? En el hueso, ¿no? Los mielomas múltiples son de hueso, pero no porque sean neoplasias primarias de hueso, sino porque la célula plasmática, por su función intrínseca, va al hueso, y es por eso que la neoplasia se empieza a formar en esa zona de ahí, ¿okay? El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas, ¿no es cierto? Y las células de memoria, linfocitos de memoria, también se van a la médula ósea, ¿okay? Aunque las células plasmáticas pueden irse también a la zona de la lesión donde se ha formado el antígeno. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque cada una de estas zonas tiene su propio linfoma. Existen linfomas de la zona, ahora, habíamos dicho la zona del manto, el centro germinal donde sucede la capacitancia. ¿Para qué sirve la zona marginal? Porque una vez que el linfocito B pasa esa capacitancia y se transforma en un centrocito, el centrocito va hacia la zona marginal y es ahí donde se forma la plasmática. La plasmática no se forma en el centro germinal, se forma en la zona marginal, ¿ok? Y el linfocito B de memoria. Para eso sirve la zona marginal, ¿ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, cada una de estas estructuras tiene su propio linfoma. Hay un linfoma de zona marginal. Hay un linfoma de centros terminales. ¿Cuáles son? El folicular y el linfoma de célula B grande y difuso. También tenemos el Burkitt, no sé si lo habrán escuchado algunos, el linfoma de Burkitt, y otro más que también es frecuente, que es el linfoma B de alto grado. Todos estos son linfomas que se forman, que se inician en el centro terminal. También tenemos linfomas de zona marginal, ¿no? Un tipo de linfoma de zona marginal es el mal en el estómago, ¿okay? ¿Se han escuchado mal? Cuando han llevado gastro en su seminario, no sé, ahí zona marginal, ¿okay? Luego tenemos otras neoplasias de linfocitos B, tenemos las linfomas de células plasmáticas, o sea, perdón, las neoplasias de células plasmáticas, ya de estas de acá. Tenemos el mieloma múltiple, ¿okay? Y el mieloma múltiple no es la única neoplasia que pertenece al tumores de células plasmáticas, hay varios, ¿okay? Pero el mieloma múltiple es el más representativo de todos, ¿okay?
Entonces, por eso es importante que entiendan cada una de las estructuras del ganglio linfático para poder entender los linfomas más adelante. Ahora, a ver, esto solamente es del folículo, también hay de la zona parafolicular, ahí se originan los linfomas T, ¿ok? Pero eso ya es más adelante, vamos a ver, ¿ya? Ok, entonces, vamos a ver esta perspectiva. Y una vez habiendo visto la funcionalidad del ganglio linfático, la estructura del ganglio y de las células mieloides, vamos a hacer esta clasificación que, a mi parecer, o sea, yo cuando hice pregrado, recién en la residencia entendí mejor los linfomas, ¿ok? Linfomas, ustedes van a ver en el cuadrito del Robinson que son como 50 linfomas, pero si lo entienden de esa forma lo van a entender mucho mejor, ¿ya? Los linfomas tenemos de dos tipos, porque hay dos tipos de células, ¿no es cierto? T y B. Vamos a ponerle así, neoplasias linfoides, no linfomas, neoplasias linfoides, T o B. ¿Okay? Cada una va a tener dos tipos de neoplasias, las inmaduras y las maduras. Acá también, las inmaduras y las maduras. Los linfocitos T y B inmaduros, en el B, ¿dónde lo vamos a encontrar? Los linfocitos B inmaduros los encontramos en la médula ósea, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá vamos a encontrar la leucemia linfoblástica aguda B. ¿Ok? Y los linfomas y los linfocitos T, sus formas inmaduras, ¿dónde la encontramos? En dos estructuras, en la médula ósea y también en el timo, les había dicho, ¿no es cierto? Y acá vamos a encontrar leucemias linfoblásticas agudas T. ¿Ok? Ya está. Ahora, esos son de las inmaduras. Y de las maduras, acá sí la cosa se pone más difícil. ¿Ok? Dependiendo de la estructura del ganglio. En el caso del B, ¿en qué parte del ganglio se depositan los linfocitos B? En el folículo. Y por lo tanto, el folículo habíamos visto que tiene diferentes zonas, ¿no es cierto? Entonces, en las neoplasias linfoides de linfocitos B maduros, vamos a encontrar los linfomas del manto, porque habíamos visto que hay una zona del manto en el folículo linfoide. Vamos a encontrar los linfomas de los centros germinales, y acá hay más todavía. Dentro de esto vamos a poner 4, ¿okay? Vamos a tener acá el linfoma folicular, vamos a tener acá el linfoma de células B grande y difuso, acá tenemos el linfoma de Burkitt y el linfoma de células B de alto grado, high grade. ¿Okay? Bueno, de alto grado.